Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por seguir tan atentos a nuestras presentaciones. A mí me toca la pregunta del millón o de los millones. ¿Cuánto va a costar electrificar o renovar nuestras flotas de vehículos municipales? Entonces voy a hablar primero dando un poco de contexto de lo que está pasando en Chile. Después voy a entrar a un análisis metodológico de cómo se debería hacer esto, dar algunos ejemplos y recomendaciones para que ustedes puedan llevar a cabo estos análisis ustedes mismos o con la ayuda de otros actores que están aquí presentes. Entonces, un poco también lo que ya habíamos visto, el sector automotor, se me adelantó, perdón. El sector automotor está en recuperación impulsado por un contexto macro favorable. El año pasado se rompieron récord de ventas y este año se espera que esas ventas también sigan creciendo. Van a entrar más de 450,000 vehículos al mercado y dentro de ese contexto vemos cómo la electromovilidad comienza a tomarse las noticias del sector, noticias de flotas privadas, buses públicos, transporte público, buses que van a entrar a servicio, taxis, sistemas de carga. Cada día vemos nuevas noticias del sector, impulsado también por una mayor oferta. Hay varios nuevos modelos en el mercado. Los eléctricos puros en su mayoría son vehículos hatchback, sedanes o furgones, mientras que los vehículos híbridos enchufables en su mayoría son vehículos SUVs de marcas premium. Perdón. Esto acompañado también por una red de carga que sigue creciendo, hay más de 30 puntos de carga en Santiago y cada vez también escuchamos de nuevos puntos de carga afuera de la ciudad, lo cual también está impulsando este contexto. Bueno, ¿cuáles son las principales barreras que vemos para electrificar estos vehículos o para escalar estos servicios? ¿Ya? Como vemos son varios, vimos ahora hay aspectos operacionales que son relevantes, hay temas de la factibilidad de los sistemas de la matriz energética para poder asumir estos retos, hay también una falta muchas veces de diferentes modos que pueden ser electrificados, pero yo me voy a concentrar en los aspectos financieros que son en gran medida los aspectos más importantes ahora para escalar estos servicios, que son los altos costos de financiamiento, los altos costos de capitales que estos tienen, pero también los costos de financiamiento que estos tienen, que son a veces no incentivan el recambio oportuno de estas flotas. Una metodología que se puede utilizar para hacer este análisis y algo que vemos que es la metodología estándar para el uso de un cálculo de el ciclo de vida de un vehículo o de una maquinaria es el costo total de propiedad, en inglés es conocido como TCO, en sus siglas en inglés, que refleja los costos totales durante la vida útil de un vehículo. Esto incorpora no solo los costos de los vehículos, sino los costos de financiamiento, infraestructura, los costos operacionales y mantenimiento y también los costos ambientales y sociales. Primero me voy a concentrar sobre los costos de vehículos, entonces vamos a ir uno por uno un poco resumiendo lo que hay en Chile, cuál es el contexto y después cómo estos se juntan para determinar el costo de electrificación de una flota. Ya. Ahí estamos. Problemas tecnológicos. Vemos que hay un aumento de los modos de vehículos que están entrando al mercado y los eléctricos siguen siendo bastante caros relativo a los vehículos convencionales, muchas veces con un premium, un sobreprecio de sobre el 50% con un vehículo convencional comparable, pero vemos que esta ranga de precios es variable, varía entre furgones que tienen entre 17 y 23 millones de pesos por unidad hasta marcas más premium como la BMW que cuesta 42 millones, mientras que las marcas de SUVs híbridos enchufables tienen costos mucho más altos. Sin embargo, estos precios van cayendo, los precios de batería a nivel global han tenido una
una bajada importante durante todos estos años, la tecnología va avanzando y esto también se refleja en los costos finales de los vehículos. Entonces, cada vez más el porcentaje del costo del vehículo que representa la batería es menor y esperemos llegar a una paridad para vehículos medianos, sedans, entre 2025 y 2030. Como decía Gianni antes, esto es básicamente una generación de vehículos. Por otro lado, los costos de financiamiento. Hay un contexto crediticio favorable en Chile, la tasa de política monetaria está en unos de sus niveles más bajos, lo cual ha incentivado la compra de vehículos, es uno de los factores que también ha impulsado el contexto actual del mercado. Sin embargo, los créditos automotrices siguen siendo muy altos y no muy flexibles. Entonces, es muy importante pasar a diferentes tipos de financiamiento en el momento de la compra del vehículo eléctrico y en ese sentido opciones como leasing, leasing operacional, leasing de capital o leasing de componente, específicamente el pack de batería, son opciones que pueden ser exploradas para poder tener un costo menor de financiamiento y poder escalar estos servicios. El costo de infraestructura, no voy a pasar mucho tiempo aquí porque ya vimos un poco lo de la presentación de Nel, cómo eso se cubre, pero es importante que estos son muy variables. Entonces, estos son costos referenciales de Estados Unidos, que son costos más elevados de los presentados antes, pero son condicionados también por el mercado de allá, por componentes locales que también incrementan los costos ahí. Pero lo más importante de esto es tomar en cuenta que a mayor potencia, más costo, uno, y dos, que tienen que ver todo lo que está disponible en el mercado antes de tomar una decisión de compra. Y también considerando la operación, como vimos antes, quizás tú necesitas, puedes utilizar un cargador para un servicio más grande de flota y esto también te puede reducir los costos. Finalmente, los costos operacionales y de mantenimiento, que son uno de los factores más importantes en determinar la competitividad de los vehículos eléctricos. Por un lado, tenemos los costos de mantención, que en general son mucho más bajos para los vehículos eléctricos. Los cambios de aceite, cambios de líquido de transmisión, refrigerantes, bujías, cables, esos no son necesarios para los vehículos eléctricos. Lo que sí, en algunos casos, dependiendo del peso del vehículo, los gastos en neumáticos pueden ser mayores y también hay que considerar que el pack de baterías, dependiendo en el modelo de financiamiento o en el modelo de negocios que hayan optado, en algún momento se puede cambiar, lo cual tiene costos incrementales importantes. En cuanto a frenos, los frenos regenerativos hacen que la vida útil de ellos se alargue, entonces también tenemos un ahorro. Pero uno de los componentes principales es los costos de energía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comparar diferentes vehículos eléctricos, convencionales, híbridos, enchufables, vemos que el costo de energía es uno de los factores principales en determinar su competitividad. Y en el caso de Chile sabemos que los costos de combustibles fósiles siguen siendo altos, la electricidad y volátiles. Ahora estamos justamente en una época donde vamos a ver que comienzan a incrementar estos precios, mientras que la electricidad no tiene esos componentes. Entonces, algo a resaltar justamente es que estas reducciones se ven a medida que el vehículo tiene un uso más intensivo. Entonces, a mayor uso, más rentabilidad del vehículo eléctrico. Este es un caso específico de un análisis de buses hecho por Bloomberg, donde enseña en el eje de abajo tienen kilómetros recorridos, el costo por kilómetro, y vamos viendo que a mayor uso, menor costo, lo que hace más competitiva la entrada de estas nuevas tecnologías. Finalmente, los costos, quiero repasar, si puedo. Los costos ambientales y sociales. En Chile tenemos el impuesto verde vehicular, lo cual aplica un componente de NOx y CO2 de los vehículos. Sin embargo, este no aplica para flotas y furgones. Entonces, ahí también hay una oportunidad quizás a futuro de ver cómo podemos utilizar eso también como un incentivo para el recambio. Pero lo importante es siempre mantener esto también en consideración en el momento que hacen una decisión de compra, porque estos contaminantes son los que afectan
nuestra calidad de vida, la contaminación y la salud pública de nuestras ciudades, y es una de las decisiones fundamentales por las cuales estamos aquí conversando sobre renovación de flotas de vehículos eléctricos. Por favor. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de resultados de costo total de oportunidad. Esto simplemente es para resumir un poco lo que acabamos de ver. Tenemos costos operativos, el OPEX, tenemos el CAPEX. Estos incluyen los consumos de energía, los costos de energía, el consumo energético, los costos de mantención. En CAPEX tenemos los costos de financiamiento, los costos del vehículo y los costos de infraestructura, tomando en cuenta la vida útil de estos mismos. Y finalmente los costos ambientales y sociales que también tenemos que considerar, que también incluye ahí ruido, que es uno de los temas también importantes de resaltar. Aquí algunos ejemplos de estudios que se han realizado en Chile. Este año se publicó el estudio de movilidad eléctrica de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, el cual desarrolló un TCO, un costo total de propiedad para diferentes vehículos medianos, utilizando algunos supuestos como una tasa de financiamiento del 31,3%, un pie del 20%, el crédito de un 80%, con una evaluación de un ciclo de vida de 8 años, y el resultado es que en los precios actuales, en el contexto actual de mercado, la compra de ese vehículo se vuelve rentable a partir de los 32,000 kilómetros de recorrido anual. Entonces esto, de nuevo, para enseñar por qué es tan relevante esto para flotas, porque un vehículo particular quizás no llega a ese rango de operación, pero a mayor uso, menor costo y más competitivo el vehículo eléctrico. En cuanto a buses, este es un estudio que hizo el ICCT, el Consejo para el Transporte Limpio, en el cual se compararon en 20 megaciudades del mundo las diferentes tecnologías de buses, donde ya muestran que a nivel global, básicamente, a pesar de un costo incremental que casi dobla el de un vehículo libre de hollín, Euro 6, de gas o de diésel, ya es competitivo los buses eléctricos, en gran parte por la reducción en los costos de operación de energía y los costos de mantención. Este es un estudio realizado por nosotros con el BTT de Finlandia, justamente para trasladar este concepto, esta metodología para un servicio completo. Entonces lo que hicimos es ver para distintas rutas, ya Marcela tocó esto, ver distintas rutas con potencial de ser electrificado en Santiago, y probamos diferentes tecnologías y calculamos justamente cuál es el costo total de propiedad de electrificar un servicio. Y a pesar que en algunos casos incrementaba el número de flota, igual seguía siendo mucho más rentable electrificar el servicio que no hacerlo. Existen varias herramientas que permiten hacer un análisis descriptivo preliminar del costo total de propiedad. Hay herramientas en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero yo quiero resaltar, ¿sí? Justamente la ruta energética establece que uno de los objetivos de la ruta energética 2018-2022 es desarrollar una plataforma para la gestión de la energía de flotas. Entonces es algo que ya también se está trabajando desde acá y que van a poder utilizar después para poder justamente llegar a estos análisis en sus propios proyectos. Recomendaciones finales entonces para tomar esto en cuenta, un poco también basándonos en lo que acabamos de ver. Primero tenemos que identificar cuáles son los modos que queremos electrificar. Evaluar cuál es la tecnología y cuáles son los sistemas de cargas disponibles, tanto convencionales como alternativos. Identificar los costos de OPEX, CAPEX y ambientales sociales que estos tienen. Definir la vida de operación para el vehículo y el sistema de carga, y aquí, a pesar de que se los tienen que tratar en conjunto, a veces los sistemas de carga tienen una vida útil más larga que la del vehículo, entonces esto es algo que también se tiene que considerar. Y por último, identificar cuál es el mecanismo de financiamiento que se va a utilizar para la compra, y en ese sentido es importante considerar no solo compra directa, pero también leasing operacional, que puede tener beneficios en cuanto a reducción de costos de financiamiento. Eso es todo, muchas gracias.